¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Siempre es un gusto estar acá con ustedes, aprendiendo cada día más. Iniciemos. Primero lo que vamos a recordar es el área de un triángulo. Vamos a recordar las ecuaciones que se utilizan y en qué momento se utilizan para calcular este tipo de área. Ya, entonces, cuando se sabe la altura, ¿cuál ecuación vamos a utilizar para área de un triángulo? Vamos a utilizar entonces la de área, que es base por altura dividido 2, ¿verdad? Base por altura dividido 2. La ecuación, la que vamos a utilizar cuando sabemos solamente los lados del triángulo, ¿verdad? No nos dan ningún ángulo, es la famosa fórmula de Herón o de Jerón, como usted quiera llamarle, ¿verdad? Y ahí está. Área es igual a la raíz, ¿verdad? Del semiperímetro. La S es el semiperímetro, ¿verdad? Acá tenemos, ¿verdad? Área es igual a la raíz del semiperímetro por el semiperímetro menos el lado A, el semiperímetro por menos el lado B y el semiperímetro menos el lado C. ¿Y cómo se calcula el semiperímetro? Pues se suman todos los lados del triángulo y se divide dentro de 2. Esa sería la ecuación, ¿verdad? Para calcular el área cuando se saben todos los lados del triángulo. Bueno, otra parte que no se nos debe olvidar es cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. ¿Eso qué quiere decir comprendido entre ellos? Que es el ángulo que está en medio de los dos lados, ¿verdad? Entonces aquí tenemos tres ecuaciones, ya que tenemos, ¿verdad? Tres ángulos. Tenemos que hacerla para tres ángulos diferentes. Entonces la primera va a ser que el área es igual al lado A por el lado B por el seno de C. ¿Eso qué significa? De que acá vamos a tener el lado A y el lado B y el ángulo que está en medio de estos lados es el ángulo C. Entonces aquí vamos a aplicar esta ecuación. Cuando tenemos el lado A y el lado C, entonces en medio de ellos está el ángulo B. Por lo tanto vamos a utilizar esta ecuación A por C por el seno de B dividido 2 para calcular el área. Entonces, y la última, ¿verdad? Cuando se tiene el lado B y el lado C, el ángulo que está en medio de ellos es el ángulo A. Por lo tanto, la ecuación es área es igual a el lado B, ¿verdad? Por el lado C, por el seno de A. De esto todo dividido 2. Bueno, entonces aquí repasamos, ¿verdad? Las áreas de un triángulo. Todo lo relacionado entonces ahorita con la línea recta. Bueno, para realizar todo esto, primero que nada necesitamos dos puntos. El punto P, que es X1, Y1, y el punto Q, que es X2, Y2. Y ahí lo tenemos, miren el punto P y el punto Q. Entonces, todo esto, todo lo que vamos a realizar está en función de estos dos puntos. ¿Sí? Entonces, la primera parte es la ecuación de distancia entre dos puntos. Esta ecuación de distancia entre dos puntos es la siguiente. Distancia del punto P y el punto Q va a ser igual a la raíz de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar para calcular la distancia entre dos puntos. ¿Cuál es la ecuación para calcular el punto medio o las coordenadas del punto medio? Y aquí lo tenemos, es m mayúscula que me representa el punto medio y es igual a x1 más x2 dividido 2 y la otra coordenada es y1 más y2 dividido 2. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar para el punto medio. Para la pendiente de la recta también va relacionado con los puntos. Sí, entonces m es la pendiente y es la inclinación, ¿verdad? Que me representa la recta y es la variación de y dividido la variación en x, que es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Para encontrar también el ángulo, ¿verdad? De la pendiente utilizamos nada más y nada menos que la función inversa de la tangente, que es ángulo es igual a tangente inversa, ¿verdad? Tangente elevado a la menos 1 de la pendiente. Esta es la ecuación que vamos a utilizar para encontrar el ángulo de la pendiente. ¿Cuál es la ecuación de la recta? La ecuación de la recta consiste en la siguiente. Y es igual a mx más b.
donde y, ¿verdad? Es la variable dependiente, m es la pendiente de la recta, x es la variable independiente y b es el intercepto o intersección. ¿Sí? Ecuación punto pendiente. ¿En qué consiste la ecuación punto pendiente? Pues se utiliza cualquiera de estos dos puntos. Se puede utilizar el punto P o el punto Q. Y es la siguiente, ¿verdad? Y menos Y1 igual a la pendiente por X menos X1. Acá utilizamos el punto 1, miren. Y1 y X1. Pero también podemos utilizar el punto 2. Y aquí tenemos otra, ¿verdad? Ecuación punto pendiente, pero del punto 2. Y menos Y2 es igual a la pendiente, ¿verdad? M por X menos X2. Y por último tenemos la ecuación general de la recta. Ya, tomar en cuenta, ¿verdad? La ecuación general de la recta es de esta manera. AX más BY más C y eso es igual a 0. Sabiendo, ¿verdad? De que A, B y C son números reales. ¿Eso qué significa? De que puede ser un número positivo, un número negativo, una fracción, una raíz, cualquier valor real, ¿verdad? AX más BY más C igual 0 es la ecuación de la recta. Bueno, entonces pasemos a los ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo sobre el área de un triángulo. Entonces aquí tenemos el problema. Dice determinar el área del triángulo de la siguiente figura. Entonces aquí tenemos la figura. ¿Verdad? Entonces acá nos dan el siguiente triángulo que la base es 9 y los demás lados miden 11 centímetros. Entonces, primero identificamos nuestros lados y ángulos del triángulo, ¿verdad? Empezando, este va a ser nuestro ángulo A, este nuestro ángulo B y este nuestro ángulo C, ¿verdad? Tomar en cuenta de que todos los ángulos se representan con letras mayúsculas y los lados se representan con letras minúsculas, ¿sí? Entonces, este es el ángulo A, el que está enfrente de es el lado A, entonces, y acá ya lo identificamos. Acá tenemos el ángulo B, el que está enfrente es el lado B. Y por último, acá está el ángulo C, el que está enfrente es el lado C. Bueno, entonces ahorita vamos a extraer los datos ya identificado nuestro triángulo. Datos. Los datos que me da el problema son los siguientes. Primero anotemos el lado A. El lado A mide 11 centímetros. El lado B también mide 11 centímetros. Y el lado C mide 9 centímetros. ¿Sí? Entonces acá, ¿cuál ecuación vamos a utilizar para resolver el área de este triángulo? Bueno, cuando se saben los tres lados del triángulo, lo que vamos a utilizar es la fórmula de Herón. ¿Sí? Entonces, esta ecuación primero nos pide el semiperímetro y el semiperímetro es la suma de todos los lados dividido 2. Entonces, realicemos el semiperímetro primero. A más B más C dividido 2. Entonces, aquí sumamos, ¿verdad? 11 más 11 más 9 dividido 2. Entonces, nos queda de esta forma. 11 centímetros más 11 centímetros más 9 centímetros dividido 2. Sí, entonces, si realizamos toda la suma de acá, nos queda 31. Siempre dividido 2, ¿verdad? Entonces, si hacemos esta división, nos queda que el semiperímetro es 15.5. ¿Ya? Entonces, la ecuación de Herón es la que tiene la raíz. Y ahí lo tenemos, miren, el semiperímetro por. Y aquí está la resta, ¿verdad? S menos A, S menos B y S menos C. Si reemplazo datos acá, en vez de S voy a colocar el 15.5, ¿verdad? Y en vez de A, B y C voy a colocar los datos, ¿verdad? De nuestro triángulo A, B y C, 11, 11 y 9. Entonces, reemplazando datos me queda S es 15.5, de la misma forma acá, 15.5 y A menos 11, ¿verdad? Igual acá, S 15.5, el menos y B que es también 11. Y por último, S 15.5 menos C y C acá lo tenemos, mide 9. Entonces debemos realizar primero las restas correspondientes. Entonces nos queda de esta forma. Miren, el 15 solo lo anoté. Ahora multiplicamos toda esta parte que está aquí adentro, miren. Entonces, si multiplicamos 15.5 por 4.5 por 4.5 por 6.5, eso me da una cantidad de
2040.1875. ¿Sí? Y al final le vamos a sacar la raíz cuadrada y eso me da 45.2. Entonces ahí estaríamos con nuestro ejemplo número 1 de área. Repaso de línea recta entonces. Vamos a colocar primero nuestros puntos. Vamos a colocar un punto P que es menos 3,2 y vamos a utilizar un punto Q que es menos 1,6. Entonces ahí tenemos el punto P y el punto Q. Vamos a identificarlos. Este sería X1 y este sería Y1 y este sería X2 y este sería Y2. Bueno, entonces lo primero que vamos a realizar entonces es la distancia entre estos dos puntos. Entonces la ecuación de distancia es la siguiente. La distancia del punto P y el punto Q es igual a la raíz, ¿verdad? De x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Entonces acá únicamente lo que debemos hacer es reemplazar datos. Si reemplazamos datos nos quedaría la distancia, ¿verdad? De estos puntos es igual a x2 es menos 1, el menos de nuestra ecuación, y x1 es menos 3, por lo tanto abrimos paréntesis y me queda menos 3 elevado al cuadrado, más y2 lo buscamos y me queda 6, menos y1 me queda 2 elevado al cuadrado. Acá no abrí paréntesis porque esta coordenada es positiva. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es resolver, ¿verdad? Entonces tenemos paréntesis, va, menos por menos, esto me va a dar más. Entonces menos 1 más 3 me va a dar 2 y 2 elevado al cuadrado. Más 6 menos 2, eso me da 4 al cuadrado. Ahora resolvemos los cuadrados y nos queda 2 al cuadrado es 4 porque es 2 por 2 más 4 al cuadrado es 16. Entonces, si realizamos esta suma me queda la raíz de 20. 4 más 16 es 20 y si realizamos la raíz de 20 nos quedaría 4.47. ¿Sí? Entonces acá colocamos 4.47. Y esa sería la distancia que hay del punto P al punto Q. 4.47 unidades. Y ahí estaríamos con el primer ejemplo de la línea recta. Distancia entre dos puntos. Entonces, pasamos al siguiente. Punto medio. Para determinar el punto medio o las coordenadas del punto medio vamos a utilizar lo siguiente. El punto medio va a ser igual a x1 más x2 dividido 2. Y acá y1 más y2 dividido 2. Estas serían las coordenadas del punto medio. Entonces igual, ¿verdad? Reemplazamos datos. M es igual a x1 tenemos menos 3 más x2. x2 es más menos 1, ¿verdad? Dividido 2. Entonces acá tenemos, ¿verdad? Con respecto a y1 es 2. El más, ¿verdad? De nuestra ecuación. ¿Quién es y2? Es 6 y dividido 2. Bueno, entonces acá nos quedaría más por menos. Me da menos, ¿verdad? Entonces acá me queda menos 3 menos 1 me da menos 4 dividido 2. 2 más 6, eso me da 8 dividido 2. Entonces las coordenadas del punto medio es la división, ¿verdad? Punto medio va a ser igual entonces a menos 4 dentro de 2 me da menos 2 y 8 dentro de 2 me da 4. Entonces esta es o estas serían las coordenadas del punto medio, ¿verdad? Esto es en X y esto es en Y. Y ahí estaríamos con el ejemplo número 2, ¿verdad? El punto medio. Ahí estamos. Bueno, excelente. Vamos a realizar la pendiente de la recta. Recuérdense que la pendiente de la recta es la inclinación que posee una recta.
¿sí? Y se representa con la letra M. Entonces acá me quedaría M es igual a la pendiente que sería la variación de Y, ¿verdad? Y2 menos Y1 dividido X2 menos X1. Entonces, reemplazando datos, nos quedaría M es igual, Y2 la buscamos y entonces es 6 menos Y1 que es 2 dividido X2 menos 1 menos, ¿verdad? X1 que es menos 3, paréntesis menos 3. Entonces, realizando esta operación me queda 6 menos 2 es 4. Menos por menos, acá me va a dar más. Entonces lo vamos a anotar aquí abajo. Menos por menos más 3. Entonces realizamos esta operación. Menos 1 más 3, eso me queda 2. ¿Verdad? Y 4 dentro de 2 es 2. Por lo tanto, la pendiente de esta recta es 2. Nada más. El siguiente es ángulo de inclinación. Para determinar el ángulo de inclinación de la pendiente vamos a utilizar la tangente inversa de la pendiente. Entonces aquí me quedaría tangente inversa de la pendiente. Y la pendiente la acabamos de calcular y eso es 2. Entonces en nuestra calculadora tomar en cuenta, por favor, antes de hacer esto, que en su calculadora, en la parte de arriba, por lo regular, en la parte superior, tenga una letra D pequeña. ¿Sí? Entonces, presionamos Shift, tangente, y ahí les va a dar tangente inversa. Miren, ahí lo tenemos, acá estamos. Y tangente inversa de el valor número 2. Y eso les va a dar un valor de 63.43 grados, ¿verdad? Entonces, este sería el ángulo de inclinación de la pendiente. 63.43 grados. Y lo último que vamos a hacer es determinar la ecuación de la recta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determinamos la ecuación de la recta? Pues la ecuación de la recta, aquí lo voy a anotar, es Y es igual a mx más b. Entonces, nosotros tenemos que calcular la ecuación de la recta. Entonces, el paso número 1 para calcular la ecuación de la recta es calcular la pendiente. Sí, pero como la pendiente ya la calculamos, la pendiente es 2. Entonces ahí lo tenemos. Y el paso número 2 es utilizar la ecuación punto pendiente. La ecuación punto pendiente es y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1. ¿Sí? Acá yo utilicé la del punto 1, pero pueden utilizar la otra también, no hay ningún problema. Entonces reemplazamos valores y nos quedaría, ¿verdad? Y menos y1. Entonces busco y1 y es 2. Es igual a la pendiente que es 2, que lo habíamos calculado. X lo anotamos. Menos x1. X1 es menos 3. Entonces abrimos paréntesis, menos 3. Resolvamos entonces. Acá me queda y menos 2 y acá igual. Ojo con esto. Acá debo de multiplicar de esta manera. Miren, multiplicar. Entonces acá me queda 2 por x, 2x. Menos por menos, esto me da más. 2 por 3, esto me da 6. ¿Sí? Entonces, este 2 que está acá, está restando, lo pasamos a sumar. Entonces me queda y igual a 2x más 6. Este 2 que está restando lo paso a sumar más 2. ¿Sí? Por lo tanto, mi ecuación de la recta es, resolviendo esta parte acá, y igual a 2x, 6 más 2, eso me da 8. Y esa sería entonces nuestra ecuación de la recta, ¿verdad? Acá tenemos que 2x es la pendiente, ¿verdad? Y b es el intercepto. ¿Qué significa? De que nuestra recta va a pasar por el valor número 8 en y. Y ahí estaríamos con el repaso del día de hoy.